Colegas que son aficionados y profesionales tanto de la carpintería como de la ebanistería, hola nuevamente. Y en esta ocasión toca compartir una frase que entra en polémica, que genera debate, ¿verdad? Que es justamente: no es la flecha, es el indio. O en su forma contrapuesta: no es el indio, es la flecha. Frase que he escuchado muchas veces en diferentes ámbitos, en redes sociales, en ámbitos de la música, con respecto a los mismos músicos y la calidad de sus instrumentos o la calidad de la técnica personal que han desarrollado. En el caso de los deportistas, por ejemplo, los ciclistas que de repente están empezando la disciplina del ciclismo y tienen bicicletas que cuestan casi lo que cuesta un carro de agencia, un carro compacto, o ciclistas que llevan 20 años rodando con una bicicleta de gama muy básica y pesada. Bueno, entonces lo primero es que este video pretende ser, o si es que ojalá que lo lograra, una especie de editorial periodística. Es decir, voy a primero exponer y argumentar los hechos para que posteriormente haga un análisis y una valoración y dé mi opinión, ¿verdad? Eso es lo que se le conoce como un editorial periodístico, en este caso aplicado a las redes sociales. Bueno, vamos a empezar vamos a argumentar y ver dónde empieza todo esto. Pues resulta que el futbolista Chicharito Hernández, que es, para los que no sean mexicanos, es un jugador profesional de un equipo que se llama Las Chivas. Pues resulta que a alguien le ha comido el cerebro y bueno, pues ha hecho una serie de afirmaciones en redes sociales en donde prácticamente sigue la filosofía Red Pillar, o la filosofía esta temachera y patriarcal de tener a la mujer bajo un yugo directamente patriarcal, pero un poquito disfrazado. Bueno, no me voy a tener esos temas, pero resulta que nuestro colega Eric del Taller de Ideas, ¿verdad? Se le ocurre hacer una parodia, pero metiendo en el tema justamente al asunto de todas las críticas que hacen los carpinteros, pues muchos de ellos profesionales, hacia los hobbyistas que compran buena herramienta. Y conviene de una vez escuchar completo esto para tener el contexto, sobre todo los que no hayan visto este video. Vámonos. Entonces, criticas a los hobbyistas por comprarse buenas herramientas. Pero tú que eres carpintero con más de 20 años en el oficio, además de que no las compras, ¿sigues trabajando con herramientas hechizas? Interesante. Bueno, aquí termina justamente este video corto. Eric lo subió pues a varias plataformas, a todas sus plataformas. En alguna medida generó mucha ámpula. Creo que particularmente generó más ámpula en TikTok y en Facebook, me parece. Pero me equivoco. Habría que preguntarle justamente a nuestro colega Eric. Pero lo importante es que hubo una respuesta, como una semana o 2 semanas después, de nuestro colega Jaciel, el que conocemos como Carpi Zurdo, ¿verdad? Y entonces él justamente hizo un en vivo, una transmisión en vivo, aquí la vamos a poner, que le llamó ¿Por qué hay más hobbyistas que carpinteros? Bueno, desde su perspectiva de él, a él le parece que existen más hobbyistas que carpinteros. Estuve yo en esta transmisión en vivo quizá 10, 15 minutos, habré hecho algún comentario. Eh, Me parece que la posición de Jaciel es legítima, porque él considera que realmente trabajando la carpintería es muy difícil poder comprar buena herramienta, sobre todo cuando la carpintería que se hace es muy básica y es una carpintería de sobrevivencia, que déjenme les digo que la mayor parte de los colegas en el país viven de esa manera. ¿Cuál fue el problema? Que no me aportó mucho, porque me pareció que en su momento, cuando nuestro colega hizo esa transmisión en vivo, no estaba suficientemente bien preparado y no tenía los datos, o sea, no sabía muchas cosas. Y aquí hay algo que es bien importante. Jaciel, como cualquiera de nosotros, tiene derecho a dar su opinión. Por supuesto, como cualquiera, tenemos derecho a dar una opinión respetuosa, y lo mejor argumentada posible. Lo que sí no puede ocurrir es que esa opinión tenga más validez
o tenga la suficiente validez como la puede tener, por ejemplo, aquí nuestro colega Alejandro Roset, que prácticamente lleva más de 40 años vinculado a la carpintería. O sea, él nos podría dar una argumentación mucho más sólida y más respetable, ¿verdad? O, por ejemplo, no sé, el colega Alejandro Chávez, que también tiene ya casi 50 años trabajando la carpintería y la madera. Entonces, la opinión de él, en mi opinión, sería obviamente mucho más. Él también tiene derecho a dar su opinión, pero la opinión de él es mucho más respetable. Bueno, entonces, de entrada necesitamos dar algunos datos que son importantes. En el censo del 2000 y luego el del 2010, hubo datos muy interesantes que permanecieron más o menos constantes, aunque la población sube, ¿verdad? Datos que se obtienen con el INEGI, que es un instituto aquí en México que se dedica a sacar estadísticas cada 10 años. La del 2020 realmente por el tema de la pandemia no fue un censo muy preciso. Entonces vamos a basarnos en datos del 2020 y del 2000. De entrada, es interesante que ustedes sepan, aquí lo voy a enfocar lo mejor que se puede y voy a hacer una ampliación, ¿verdad? Que en México tenemos una población de casi 300,000 carpinteros, ebanistas y gente que tiene que ver con la madera. Eso incluye a gente que se dedica al aserrado y a la gente que trabaja en madererías y que prepara tablas y todo esto. O sea, estamos hablando de 297,197 personas con el censo del 2010. Los carpinteros ocupamos aproximadamente el 0.6% del total de la ocupación laboral en el país con el censo del año 2000. Bueno, y predominantemente hay 98% hombres y 2% mujeres trabajando la madera en México. Y estas estadísticas se pueden repetir de alguna forma en los diferentes países de habla hispana. Luego, la edad promedio del carpintero en México es de 41.8, casi 42 años, y además el 10% de los carpinteros habla alguna lengua indígena. Aquí lo vamos a poner porque ya se está quedando aquí abajo. Vamos a subirlo, ¿verdad? Ahí está. Habla alguna lengua indígena, es decir, el 10% de los colegas carpinteros viven en zonas rurales y son, digamos, el carpintero que vive en la parte más olvidada digamos, de la cuestión técnica y tecnológica. Ahora, otra cosa interesante es que el nivel promedio de la escolaridad del carpintero en México le corresponde al segundo año de la educación secundaria, es decir, el segundo año de la educación media, vamos a decir media básica, que es la secundaria. Por lo tanto, yo hago mucho énfasis en mi canal de videos, sobre todo los videos largos, de matemáticas para el carpintero, porque veo que el carpintero adolece mucho de la parte matemática, tanto para los cálculos para calcular muebles como las matemáticas financieras. Bueno, y además es muy dramático que el carpintero promedio a nivel nacional en el año 2010 ganaba 29 pesos por hora, lo cual significa aproximadamente unos 250 pesos por día, no más de 300 pesos, lo cual significa unos 1,500 pesos a la semana, aproximadamente. Quizás 1,800 en el mejor de los escenarios, suponiendo que se trabajan 6 días a la semana, lo cual tiene toda la razón nuestro colega Jaciel, carpizurdo. Se practica una carpintería de sobrevivencia a nivel nacional, ¿verdad? Aunque él ve que hay muchos hobbyistas, pero esos hobbyistas aparecen en las redes sociales. La mayor parte de los carpinteros no están en las redes sociales porque ellos practican una carpintería de sobrevivencia. Es más, en los encuentros makers, yo puedo estar casi seguro que si invitamos a los carpinteros que trabajan en un tallercito de 30 metros cuadrados o menos y que difícilmente ven llegar el sábado con dinero o utilizan el anticipo de un proyecto para terminar otro que ya tienen atrasado de hace 2, 3 meses, ese tipo de carpinteros no gozan la carpintería, no necesariamente gozan la carpintería, más bien batallan con ella y la sufren mucho. Esto es importante aclararlo, ¿verdad? Y luego, otro dato interesante es que aquí en México, ¿verdad? 13 de cada 100 carpinteros, el 13% cuenta con servicio médico, generalmente del Seguro Social. Eso significa que el 87% de los colegas carpinteros andamos en el limbo de la seguridad social y la seguridad médica y los servicios sanitarios. Por lo cual yo siempre hago mucho énfasis en la seguridad
laboral, cuando hay que trabajar con medidas de seguridad, con orejeras por la hipoacusia, hay que trabajar con mascarillas para respirar el polvo por el problema de los enfisemas pulmonares y las fibrosis pulmonares, en fin, con las medidas de seguridad necesarias, razón por la cual también le dediqué un video a nuestro colega Alejandro del Carpintero del Desierto, con su uso temerario de las fresas de router, que realmente es sumamente riesgosa. Y como él tiene mucho impacto a nivel Hispanoamérica, entonces me pareció importante dedicarle un video porque mucha gente lo sigue y sus prácticas son peligrosas. Hasta el día que tenga un accidente, creo que lo podría llegar a comprender. Y finalmente, como un dato adicional e interesante, el estado de Michoacán es la entidad federativa de México que tiene la mayor cantidad de carpinteros. Entonces, dicho lo anterior, ahora sí voy a meterme con el aporte mío personal, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver ustedes en el cuaderno justamente como enunciado A, el primero, que es el que más escucho en redes sociales. Cuando alguien quiere justificar que su herramienta pues no es de muy buena calidad, pero termina resolviendo proyectos, muebles, trabajos, etcétera, siempre te va a decir con un desdén hacia la buena herramienta, no es la flecha, es el indio. Y por el contrario, por otro lado, que lo he escuchado con menos frecuencia, no es el indio, es la flecha. Ok, esto no nada más se aplica a la carpintería, también lo he visto, por ejemplo, en la música. Yo que sigo, pues, gente que es músico y que anda metido en el jazz, a mí me gusta el jazz, me gusta la salsa, en fin. Veo que también este tipo de discusiones se dan con la calidad de los instrumentos y con la técnica que tiene y la técnica y la experiencia que tiene el músico, y también lo veo en deportistas, por ejemplo en el ciclismo, cuando alguien que está empezando en el ciclismo y la familia le puede comprar una bicicleta que cuesta más de 150,000 pesos, y luego hay cuates que llevan 20 años en el ciclismo con una bicicleta muy básica, y entonces unos se tiran a otros. Esto es muy común, no es exclusivo de la carpintería, en muchos ámbitos de la vida se da, lo van a ver ustedes, y entonces para ello voy a hacer el siguiente análisis y luego voy a hacer una valoración personal. Aquí diseñé una matriz en donde estos renglones, ¿verdad? Ustedes pueden corresponder que de este primer renglón corresponde a todo lo que sería trabajar la carpintería con la gama de entrada de herramienta, que es la herramienta de gama baja, o lo que llamamos línea casera. La más económica, pues para acabar pronto. Luego, en el siguiente renglón es la herramienta de gama media, que podría ser, por ejemplo, aquí en México la gama Stanley o la gama Trooper de color anaranjado, o en Estados Unidos la gama Porter Cable. La Porter Cable hace muchos años estaba aquí, pero bajó de alta a media. Entonces ya actualmente Porter Cable, la herramienta nueva que saca Stanley Black & Decker de la marca Porter, ya no es de calidad alta. Y en el renglón más alto, pues ponemos lo que es la herramienta de categoría industrial o la más premium. Incluso hay esta herramienta que estaría por encima de esta, como la marca Festool, la marca Maffel, quizás la marca Thane, o no sé, se me ocurre pensar en la Melo, que son engalletadoras de super lujo. Y luego vamos a analizar aquí las columnas. Por ejemplo, aquí la primera columna corresponde cuando alguien tiene poca o nula o poca experiencia, es decir, en mi opinión, yo la puse entre 0 y 6 años de experiencia. En ese rango apenas se está empezando en la carpintería y se sabe muy poco. Luego, cuando se tiene una experiencia intermedia, que es entre los 6 y los 12 años, vinculado ya directamente como forma de vida con la carpintería o también incluso con la ebanistería. Y en la tercera columna estoy poniendo cuando ya se tiene experiencia, que es a partir de los 12 años, en mi opinión. Obviamente estoy utilizando mi opinión y me puedo equivocar, pero yo estoy basándome en poco más de 40 años que tengo metido en esto de la carpintería, ¿verdad? Entonces, siempre cuando uno empieza en este cuadro, es decir, con poca experiencia y con herramienta de gama baja. Y conforme va pasando el tiempo, es de esperarse que uno va aumentando en experiencia, pero cuando uno hace carpintería de sobrevivencia, sobre todo cuando se hacen muchos closets y cocinas, y sobre todo con derivados de madera, es decir, con MDF y aglomerados melamínicos y todo esto, generalmente uno está aquí y por mucho uno puede subir por acá, ¿verdad? Eso es muy común, pero generalmente uno puede llevar 10 años trabajando con una sierra de mesa hechiza, con un motor de inducción que uno armó, con escasas medidas de seguridad, en fin.
Pero por otro lado tenemos a los creadores de contenido, a todos los colegas tengo el gusto de conocer un montón de ellos, ¿verdad? Que están de este lado. Es decir, muchos de ellos o viven de las redes sociales o tienen otro trabajo que les permite ser carpinteros de fin de semana, de sábado y domingo. Y entonces ese otro trabajo, y además a lo mejor todavía no tienen hijos, lo que sea, les permite comprar directamente con poca experiencia, escalar rápidamente a herramientas de gama alta. Muchos los conocemos, ¿verdad? Entonces, estas dos posturas, la A y la B, están contrapuestas. Entonces, los que están en la posición A siempre se refieren a este enunciado. No es la flecha, es el indio, tratando de justificar que no importa si tienen herramientas de gama baja, como quiera, ellos van a resolver, lo cual es cierto. Uno de los grandes problemas es que a lo mejor no lo resuelven con buena calidad, o el otro de los grandes problemas es que no lo resuelven en tiempo. Es decir, se atrasan, ¿verdad? En algunos casos lo hacen rápido, pero la calidad es baja. Luego, ¿qué pasa aquí? Pues muchos colegas que están justamente en esta columna son hobbyistas y están más apasionados por el tema de la madera, y en muchos casos les gusta hacer las cosas, no importa el tiempo que se lleva a cabo, pero lo hacen con mucha calidad y con mucho gusto. Entonces, obviamente, estas dos posturas están contrapuestas, ¿verdad? Aquí muchas veces cuando se hace carpintería de sobrevivencia, pues tienes que entregar o sí o sí. Y entonces, una de las facturas que se paga por tratar de entregar rápido es que la calidad pues no es muy buena. Y entonces, ¿cuál sería el camino ideal? En mi opinión, creo que lo ideal es ir escalando en medio, ¿verdad? Y si alguien me pregunta si es más importante la flecha que el indio, es decir, si es más importante la herramienta que la técnica y la experiencia de cada uno de nosotros, yo les diría que ambas son importantes. Porque ya cuando uno está en este estadio, cuando uno ya tiene varios años de experiencia y cuando uno ya cuenta con herramienta de gama alta, lo que uno hace es que uno puede tener muchos mejores ingresos porque uno entrega en tiempo y forma, generalmente, salvo excepciones. Uno ya tiene la capacidad de trabajar un poco más rápido y además la herramienta nos permite dar más calidad. Por eso yo creo que es importante estar en este estadio. Pero no vayan a pensar que todo el mundo llega hasta acá. Yo me pasé muchos años justamente escalando esta ruta. Mi ruta personal fue aquí y luego para acá. Y hay muchos colegas, yo puedo decirles que en mi ciudad conozco aproximadamente unos 60 talleres de carpintería, y les puedo decir que de esos 60, 8 estarían por aquí o por acá. Yo diría que la mayoría están en este renglón, en el renglón en donde están haciendo carpintería de sobrevivencia. Podría decirle aproximadamente de unos 50 que trabajan en talleres chiquitos con herramientas hechizas o herramientas de gama baja, y cuando no alcanzan a cerrar su semana, pues van a empeñar en cada semana o cada 15 días la herramienta, o agarran el anticipo de un proyecto para terminar otro, en fin. Y ahí en ese sentido, nuestro colega Jaciel tiene toda la razón. No es tan fácil hacerse de herramienta, invertir en herramienta para tener lo mejor de lo mejor. Realmente cuando uno está encerrado en este círculo, sobre todo aquí, es muy, muy complicado. Ya se tiene experiencia, pero no te alcanza el dinero para ir invirtiendo, y eventualmente puede llegar un poquito para acá, pero es muy difícil pasar de aquí para acá. Realmente créanme, es muy difícil pasar del estadio en donde tenemos mucha experiencia, pero estamos trabajando con herramienta de gama media y herramienta hechiza. Bueno, en mi opinión, creo que el camino ideal es este, pero no en un país como México y países centroamericanos y países sudamericanos, en donde la economía es una economía complicada, hay crisis económica. Yo puedo entender a todos los colegas que defienden mucho esta postura. No es la flecha, es el indio. Y pero también puedo entender a todos los amigos que están acá, que tienen otro trabajo y que son apasionados de la madera, ¿verdad? Que estos son los que más fácilmente pueden acudir a un evento como el que organiza Eric del evento Maker. O sea, si yo invito a mis colegas a un evento Maker que están en la sobrevivencia, ni les va a interesar porque ellos sufren la carpintería. No tan fácil la disfrutan, aunque al final te digan que sí, va a ser una pérdida de tiempo dedicarle un día a esto porque todo el tiempo están atrasados. Eso es muy interesante y muy complicado. Entonces, mi opinión es justamente que
es la flecha y también es el indio. Eso es lo importante. Quien me diga que una cosa es más importante que la otra, en mi experiencia yo les diría que no. Las dos cosas son valorables y las dos cosas nos permiten entregar en tiempo y forma. Bueno, pues todos sus comentarios, lo que me quieran ustedes decir, pues yo los leo y los escucho, ¿verdad? Por el momento es todo. Los invito a que si les gustan mis contenidos, pues se suscriban a todas mis redes sociales, ¿verdad? Saludos y chao.